Anabel Hernández, gracias por acompañarnos, querida Anabel, muy buenas noches. Pues qué información, qué manera de arrancar el año. Anabel, qué gusto. Querida Elisa, gusto en saludarte y gusto en saludar al auditorio. Sí, realmente un jueves difícil, sobre todo para los ciudadanos que viven en esta zona del país, para los ciudadanos de Culiacán, realmente un abrazo solidario y esperando que las autoridades puedan restablecer el orden lo antes posible. Has dado seguimiento a este caso, como muchos otros, Anabel, a estas historias en donde, pues bueno, no podemos dejar de lado el contexto de todo lo que está sucediendo. Por supuesto, lo que pasó hace 3 años, un poco más de 3 años, con el Culiacanazo, en donde habían detenido a Ovidio Guzmán, lo liberaron. Nuevamente se da esta detención, esta reaprehensión a unos días, a 4 días de que llegue Joe Biden aquí a la Ciudad de México. Anabel. Es importante poder comentar al auditorio quién es Ovidio Guzmán López y quién no es Ovidio Guzmán López. Ovidio Guzmán López es uno de los 4 hijos que Joaquín Guzmán Loera procreó con Griselda López. Su hermano mayor es Joaquín, alias Kikín, nacido en 1986. Su otro hermano era Edgar Guzmán López, recordarás, uno ejecutado en Culiacán en el 2008, y tiene una hermana de nombre Grisel Guadalupe Guzmán López. Ovidio es uno de estos 4 hermanos. Ovidio tenía apenas 3 años de edad cuando, nacido en 1990, tenía apenas 3 años de edad cuando el Chapo Guzmán es encarcelado por primera vez en 1993, acusado del crimen del homicidio de Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, allá en Guadalajara. Y cuando el Chapo Guzmán se fuga por primera vez ahí del penal de Puente Grande, Ovidio tenía ya 11 años de edad. Y es ahí, seguramente, en esta convivencia con el padre, como finalmente, pues de una u otra manera, es integrado a la organización criminal. Pero Ovidio Guzmán Loera no es el líder de los Chapitos, como lo mencionó el secretario de Defensa Nacional. Yo tengo en mi poder más o menos unos 15, 16 informes militares de inteligencia militar hechos por la Secretaría de Defensa Nacional, fechados entre 2016 y 2022, y en ninguno de ellos se afirma, en ninguno de ellos la Secretaría de Defensa Nacional afirma que Ovidio sea el líder de los Chapitos. El líder de los Chapitos, de acuerdo a todos estos documentos, ha sido y es hasta este momento Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que es el hijo, uno de los hijos mayores del Chapo Guzmán, él procreado con Alejandrina Salazar. Después, en el orden jerárquico de los Chapitos, que es una facción del cártel de Sinaloa, le sigue su hermano Alfredo Guzmán Salazar, y ya en un tercer, cuarto nivel estaría Ovidio. ¿Esto qué significa y por qué es importante aclararlo? Número 1, porque si bien es cierto y no hay duda, es la detención de un narcotraficante siempre será un evento importante de trascendencia. Tampoco hay que generar expectativas milagrosas a la ciudadanía pensando este es un golpe definitivo al cártel de Sinaloa, la fracción de los Chapitos está muerta. No, y tan no es así que es estas horas de violencia que estamos viendo en Culiacán y en otras partes de Sinaloa y incluso en Sonora, como tú comentabas antes de entrar a esta entrevista, justamente porque es Iván el que está dirigiendo todas estas acciones violentas. En los próximos días seguramente escucharemos de un sujeto que se llama Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Este hombre, más bien un joven de más o menos de la misma edad que Ovidio, es el líder del brazo armado de los Chapitos, tiene un control casi total de Culiacán. De hecho, en estos informes de la Sedena se le atribuye a él, a este Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini,
toda la violencia que ocurrió en aquel fallido operativo para detener a Ovidio, recordarás el famoso Culiacanazo. Bueno, pues es este hombre, el Nini, a quien se le atribuye el asesinato de militares desde el 2016, y es un hombre que tiene diferentes células de violencia en otros estados de la República. Hay que recordar a la ciudadanía que el cártel de Sinaloa tiene presencia en 27 estados de la República, y que en algunos de estos estados de la República, como Sonora, como Sinaloa, como Baja California, como Quintana Roo, como Nayarit y como Colima, tienen presencia muy activa los chapitos. Es decir, que si esta escalada de violencia continúa, es una hipótesis que esta violencia podría extenderse a estos estados. Sí, como comentabas, una situación además pues muy delicada para la ciudadanía en todos estos lugares. Acabamos de tener contacto con el alcalde y pues el alcalde, al igual que el gobernador, no se enteraron de este operativo sino hasta pasadas ciertas horas en la mañana, o en la mañana sacó el tuit el gobernador del tema y dijo: me avisó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de este operativo. El alcalde nos acaba de indicar que él supo, por supuesto, que había un operativo desde temprana hora, los bloqueos, todo lo que se vivía en esos momentos, pero que también a detalle se enteró ya en la conferencia de prensa que dio que dieron Rosa Isela Rodríguez y el secretario de la Defensa Nacional. Anabel, formas también importantes y declaraciones a considerar por el nivel de violencia que se puede generar, ¿no? Y por la calidad del operativo que se llevó a cabo. Por cierto, también el presidente López Obrador pues omitió, y lo vimos también en nuestro recuento, hablar del tema, dar más detalles. Dijo después la secretaria Rosa Isela avisará sobre este caso, cuando le estaban cuestionando en vivo en la conferencia mañanera. A mí me llamó mucho la atención, Elisa, no sé a ti, al auditorio, la cara, el rostro que tenía el general Sandoval cuando estaba en esta muy breve conferencia de prensa informando lo que había sucedido ahí en Culiacán. Esta cara pues de velorio, no parecía realmente contento, satisfecho por el trabajo de los militares. Y dijéramos que no es para menos. Yo creo que el secretario, y esto se puede entender a través de estos informes militares que te digo que tengo en mi poder, el secretario y el gobierno y el propio Andrés Manuel López Obrador deben de estar muy conscientes de esta medida que se tomó, que sin duda alguna es una medida, es una cosa que reconocer, la aprehensión de este narcotraficante, pero no servirá de nada si no se desarticula todo lo que resta de los chapitos. Y digo que no servirá de nada porque los chapitos son la facción más violenta del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, para recordar a la audiencia, estaba dividida principalmente, después de la detención de Joaquín Guzmán Loera, queda dividida en dos facciones. La del Mayo Zambada, que de acuerdo a los propios documentos de la Sedena es la parte conciliadora, la parte tradicional, la parte más flexible, más que trata más de hacer negociación y no violencia, y la parte de los chapitos con el guano, con Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo Guzmán, el tío y los sobrinos forman parte de esta facción que es muy violenta, y de estos los más violentos es Iván Guzmán Salazar. Nada más para dar un pequeño número específico de lo que pueden hacer estas personas, lo que pueden hacer esta facción de los chapitos o los menores, como les llaman. Aquí, de acuerdo a otro informe de la propia Secretaría de Defensa Nacional, tú recordarás que en el 2016, después de la captura de Joaquín Guzmán Loera, hubo una disputa entre Damaso López Núñez, que era, dijéramos, el lugarteniente más importante del Chapo, y los chapitos, para ver quién se quedaba con esa parte del cártel de Sinaloa. Hubo una guerra brutal entre ellos. Antes eran amigos, después terminaron en una guerra brutal. Bueno, pues de acuerdo a este reporte de la Sedena, por esa guerra
por esa disputa entre los chapitos contra Damaso, aumentó 22% los homicidios en Sinaloa. Afirman que aumentaron de 2016 a 2017 el 12% de privaciones ilegales de la libertad y aumentó en un 50% más el robo de vehículos. Este aumento de los delitos, de acuerdo a este informe de la Sedena, es debido a la violencia de los chapitos y a las guerras que tuvieron con contra Damaso López Núñez. Esto nos puede hablar de la capacidad de organización y de violencia que puede tener este grupo, así que definitivamente la estrategia que tendría que seguir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es realmente tratar de desarticular lo antes posible, no solo el poder de fuego, sino el poder económico de los chapitos. Tendrían que haber una detención contra Aureliano, tendría que haber una detención contra Iván Archibaldo, tendría que haber una detención contra Alfredo, porque de no hacerlo, este grupo que se quedó muy empoderado después de lo del Culiacanazo, y esto es otra de las lecciones que nos debe dar lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo hoy es el poder que aumentó de los chapitos del Culiacanazo a la fecha. Es decir, este haber podido doblegar en aquel momento al gobierno, que el gobierno dijo, bueno, ok, ahí muere, les devuelvo Ovidio, los empoderó y los envalentonó para llegar al punto de lo que llegaron hoy, que no es una cosa menor, Elisa, esto de las balaceras, de entrar hombres armados a la pista del aeropuerto internacional de Culiacán y balacear aviones, me parece que nos habla de la dimensión del poder, pero además de la actitud de confrontación de este grupo criminal. Anabel, muchísimas gracias por la información que está en tu poder de estos informes militares, el contexto y pues esperemos la reacción también de las autoridades en relación a todo este tema, a la estructura criminal que, pues bueno, si no se desarticula puede ser fatal, ¿no? Esperemos tiene una capacidad de fuego importante, tiene una capacidad de fuego que puede poner en riesgo no solo la vida de funcionarios públicos, sino como lo hemos visto hoy en Culiacán, pues de los ciudadanos que viven en estas áreas de influencia del cártel de Sinaloa, que repito, son 27 estados de la República. Anabel, muchísimas gracias. Como siempre, muy buenas noches y si nos lo permite, sigamos en contacto. Claro que sí, un abrazo, gracias. Un abrazo.